Parece que la inflación está controlada y mucho cuidado porque puede ser un espejismo. En Europa salió pues una cifra ya cercana al 2% y salía Christine Lagarde diciendo que el problema es el crecimiento, no la inflación. En Estados Unidos conocimos también una inflación mejor de lo esperado, 2,4 la tasa general, 2,8 la tasa subyacente, ambas lecturas por debajo de lo esperado. También triunfo en este caso de Jay Powell, el propio Donald Trump, y en general estamos viendo cómo diferentes regiones y bancos centrales van venciendo a esa tensión del precio. Pero cuidado porque bueno, puede ser, insisto, el suelo de una nueva ola que puede llegar en el segundo semestre o en los próximos años. No digo que vaya a ser similar a la de los 70, es decir, que vayamos a ver picos de inflación que vuelvan al 6-7%, para nada. No estoy hablando de ese escenario, pero sí que podemos ver repuntes también por efecto base, por supuesto por subidas del precio de la energía, sobre todo del petróleo, también por el gasto público, que puedan llegar de nuevo al 3,5, al 4%, y eso puede hacer mucho daño y hay que evidentemente tenerlo en nuestros planteamientos o en nuestros análisis. Además, vamos a analizar por qué la mayoría de la sociedad malentiende la inflación. He leído muchos medios generalistas, incluso medios financieros, lo que llamo yo la prensa salmón, decir que la inflación está bajando. Eso es un error grosero, no sé si intencionado o pues no intencionado, pero es una barbaridad de un nivel tremendo. En la inflación los precios siguen subiendo, el ritmo es lo que se reduce, pero seguimos viendo subida de precios, seguimos viendo erosión en el poder adquisitivo de nuestro dinero. No está bajando la inflación, sube a menor ritmo. Por favor, hablemos con propiedad y cuando, bueno, ya os digo yo que vemos las principales cadenas de televisión y los principales medios que siguen hablando en términos tremendamente nefastos, ¿no? Bueno, aquí trataremos de poner un poquito de luz y también analizaremos cómo la inflación no se tiene que ver en tasa de cambio, sino en términos acumulados. Vamos a verlo todo esto, como siempre, en esta sección. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y os traigo pues un soporte visual, como siempre, a este canal para ayudar a explicar, en este caso, pues este impuesto tan miserable como es el de la inflación, que sí, que lo están controlando, pero sigue alto. Es que, bueno, el hecho de que esté en el 2,4, 2,5% sigue siendo bastante por encima del objetivo. Fijaros, aquí tenéis el último dato de la última lectura en Estados Unidos, que es la que más impacta en el mundo. Como siempre digo, el dólar es la divisa reserva y la Fed es la banca central del mundo. Pues eso es muy importante, vamos a ponerlo en grande, la imagen para que lo veáis. Además, se tiende a redondear el número, aquí lo he puesto con decimales para que veáis exactamente la cifra. Bueno, fijaros ahí cómo lo tenéis, ¿no? La subyacente, que es el azul clarito, y el azul oscuro, que es la general. Pues 2,4 se os decía, es 2,35 realmente, y 2,79, es decir, salió incluso mejor que el redondeo, que es la core. La subyacente ya es que es la que elimina los elementos más volátiles, energía y alimentos no elaborados. Bueno, entonces leí yo pues muchas campanas, muchos pues triunfos, ¿no? Por parte de economistas diciendo que estaba controlado. Bueno, en primer lugar, una inflación core cerca del 3% no creo que sea nada a celebrar, ¿no? Es un 50%, casi un 50% por encima del propio objetivo de la Fed, ¿no? Que es que converja al fin y al cabo ese IPC hacia el 2%, sobre todo medido el core, no el general, que es más volátil. Y esto además es una forma de ver la inflación en tasa de cambio, que para mí es un error rotundo. Entiendo que los economistas y los planificadores centrales, los que se encargan de desarrollar la política monetaria, lo tengan que ver así. No hay otra forma de verlo, aunque yo siempre he dicho que las expectativas de inflación es la inflación en política monetaria, no la propia inflación del día, pero desde luego hay que verlo en tasa de cambio. Para economistas es así. Desde luego para nosotros, para los ciudadanos, los que ahorramos, los que lo cobramos en euros o en dólares, en divisa fiat, tenemos siempre que ver la inflación en términos acumulados, no en tasa de cambio, que es muy engañoso. Porque si no, mucha gente veo celebrar que ya está controlada, entre comillas, pues sigue más alta del objetivo. Controlar la inflación, esto no es nada que celebrar, porque insisto, sigue subiendo, los precios siguen subiendo. Vamos al supermercado y vamos a ver cómo cada vez está más caro el precio de todos los productos, que no es que suban los precios de productos, es que se dilapida, disminuye, se evapora el valor del dinero, por eso suben todos los precios a la vez, ¿no? Bien, es que, insisto, se envilece, ¿no? El dinero,
Pero vamos a la siguiente imagen para que veáis cómo hay que ver realmente la inflación. Siempre en términos acumulativos, no en tasa de cambio. Lo primero se lo dejamos a economistas, lo segundo al resto de los mortales. Nosotros y todos los que, insisto, ahorramos y cobramos en euros, porque esto es lo que realmente nos están robando. Voy a ponerlo en grande para que veáis la diferencia entre uno y otro. Por eso nos tratan de presentar siempre de forma engañosa la primera lectura, pero esta es la realidad y esta es la inflación que, insisto, nos van acumulando el robo, ¿no? Es una erosión de nuestro dinero que se va acumulando. Por ejemplo, desde el COVID, el euro ha perdido el 23% de su valor. Es decir, el que haya ahorrado en euros, pues le acaban de robar el 25% de todo su dinero. Es que es muy fuerte, ¿eh? Pero es así y en dólares más de lo mismo. Bueno, pues siempre en acumulado. Claro, tú lo ves en tasa de cambio y dices un 2,5. A ver, un 2,5 es lo que pierdo. Bueno, no es tanto, ¿no? Me están quitando un 2,5, pero claro, si coges 5 años y ya te dice que es el 23, la cosa cambia, ¿no? Y fijaros, claro, desde el 1913, lo tenéis en pantalla, hasta el 2022, fijaos la barbaridad, sobre todo desde que se eliminó el patrón oro en el 1971 con Nixon, agosto, bueno, y ese famoso discurso, ¿no?, del presidente de los Estados Unidos que desanclava y eliminaba el patrón oro-dólar para meternos en el patrón dinero-crédito. Fijaos cómo se dispara la inflación, tremendo, claro. Esto da pie a que los políticos puedan gastar, que son los que crean la inflación, no lo olvidemos. Echarán la culpa a los empresarios, echarán la culpa a países extranjeros, echarán la culpa a Mercadona, a Walmart, pero realmente son los propios políticos y los gobiernos los que crean la inflación a través del déficit, y sobre todo son los más beneficiados de la propia inflación, porque la inflación licúa las deudas en términos reales. ¿Cuál es el agente más endeudado del mundo? Los estados. Por lo tanto, aquí hay un conflicto de interés tremendo, incentivos muy perversos. El que crea la inflación, que es el gobierno, es el que más se beneficia de la propia inflación. Bueno, ese es el sistema tan perverso en el que vivimos, pero bueno, más allá de eso, y lo que tenemos que entender es que siempre debemos mirar la inflación en términos acumulados, porque se va acumulando el robo que nos van metiendo, nos meten la mano en el bolsillo directamente y nos van sacando billetes, ¿no? Insisto, desde el año 2020, si teníamos 100 billetes, nos han robado 25 aproximadamente, ¿no? Esa es la realidad de la inflación, no es que ahora esté en un 2,4%, y aparte, con todo eso, evitar o casi denunciar todo aquel que diga que la inflación está bajando. Eso es un error, insisto, no sé si a propósito, creo que sí, creo que es intencionado. Esto es lo que decía Orwell, ¿no?, el neolenguaje, ¿no?, para ir adoctrinando a la sociedad. Pero desde luego no, sigue subiendo y nos siguen robando. Eso lo hay que decir, y insisto, trataremos aquí de luchar contra esa desinformación que además domina la prensa generalista, en muchos casos prensa dominada también y controlada por las élites políticas. Vamos con la siguiente imagen. Vamos a quedarnos hoy, hemos conocido el dato de inflación y por tanto en Estados Unidos creo que es importante, ¿no?, aportar un granito de arena a todo esto. Antes de seguir con el vídeo, darme un segundo. Si queréis profundizar en lo que estamos analizando en este vídeo, os invito encarecidamente a descargaros nuestras guías, nuestros ensayos financieros en tradingpro.app. Aprenderéis sobre plomería, fontanería monetaria, también sobre criptos, blockchain, análisis de empresas, valoración de compañías, fiscalidad de la inversión y mucho más. Esto es perfecto además para complementar la educación, la información que vamos viendo en este canal. Ya me diréis qué os parecen, a ver si os gustan. Seguimos con el vídeo. Fijaros, otra inflación que vais a encontrar en supermercados, esto se llama shrinkflation, en inglés le ha puesto ese apodo porque se está viendo cada vez más, y yo os invito, cuando vayáis al supermercado, al Carrefour, al Mercadona, o a donde sea, al Walmart, os fijéis, esto se hizo más bueno con los Toblerone, estas chocolatinas famosas de los aeropuertos, ¿verdad? Bueno, pues que cada vez iban metiendo menos chocolate, costaban lo mismo, pero había menos producto, ¿no? Bueno, pues cada vez lo vamos a ver en galletas, en todo tipo de productos, ¿no? En batidos, pues incluso en champús, ¿no?, que es lo que tengo aquí en pantalla, más en grande para que lo veáis. Mantiene el precio, entonces dice, oye, pues esto no está subiendo de precio. Y además, el inflación no aparece en los índices, en los IPCs, pero fijaros ahí le pongo cómo cambian los milímetros, es decir, meten menos producto. Esto es exactamente lo mismo, es decir, claro, mantienes el precio, pero vendes menos cantidad, pues evidentemente el que sale perjudicado al final es el consumidor. Claro, esto es una forma un poco tramposa para evitar que salga esto en los índices de IPCs. La verdad es que luego hay formas de meterlos. Los IPCs tienen cosas un poco extrañas como los ajustes hedónicos o esos cambios, también un poco shrinkflation, pero desde luego son formas siempre tramposas de tratar de esconder la inflación real, que como digo, la inflación
es un fenómeno monetario. No es que a los empresarios les dé por subir, sean avariciosos y les dé por subir todos los precios a la vez y se coordinen de manera patente imposible todos al mismo tiempo y al unísono para subir todos los precios. No, eso no es así. Simplemente lo que se reduce es lo que está denominado los productos, que es la divisa fiat, que es lo que hay en común a todos los bienes y servicios de la sociedad. Se envilece, se erosiona el valor, el poder adquisitivo de la divisa en la que nos pagan, en la que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Nos tiene atrapados con esa inflación, que es un impuesto silencioso y miserable, porque además afecta a las clases bajas, ¿no? Pues, bueno, vamos aquí a vencer falsos mantras. La inflación sigue subiendo, no está bajando, hay que mirarla no en tasa de cambio, sino de forma acumulativa, y cuidado con esta nueva treta que muchas veces vemos, que es el shrinkflation, ¿verdad? Que muchas veces pues se mantiene el precio, parece que no suben, pero están quitando cantidad de producto. Insisto que lo comprobéis en vuestros supermercados, vais a ver cómo, o busquéis por internet, hay millones de ejemplos que se han producido en los últimos años. Tremendo, ¿verdad? Siempre tratando de engañarnos, ¿verdad? Parecemos tontos y por eso es importantísimo siempre la educación financiera, no me canso de decirlo. Vamos con la siguiente de las imágenes. Hoy, haciendo este análisis en profundidad de la inflación, después de ese buen dato, pues bueno, no hay que decirlo, en Estados Unidos. Y claro, el riesgo que hemos comentado al principio es que realmente estemos en el suelo, haya mucha ilusión, mucho optimismo ahora, pero estemos en el suelo de una segunda ola. Apolo en grande, con esos famosos paralelismos con la década de los 70, que es un ciclo económico similar al que estamos viviendo en el 2030, ¿no? En esta década. Y fijaros lo que vimos en los 70, ¿no? Pues un pico de inflación muy importante, luego una desinflación, que es el término correcto para hablar de esta reducción del ritmo de subida de precios, ¿verdad? Y luego, evidentemente, hubo otro segundo pico de inflación. Yo no digo que vayamos a ver un pico más grande con los 70, pero sí creo, y lo defiendo, a día de hoy, estamos en junio del año 2025, que de cada segundo semestre, también por efecto base, y por supuesto, en próximos años podemos ver un piquito de inflación, digámoslo así. Es decir, no creo que volvamos a 2 dígitos, ni mucho menos, ni siquiera a IPCs del 6%, pero sí, no me extraña nada volver a ver 3,5 o 4%, que esto, claro, en acumulado es una barbaridad. Y es la famosa ventana de Overton. Ya parece que estas inflaciones son aceptadas por la sociedad, porque nos van diciendo que claro, venimos de inflaciones de 2 dígitos y ahora decimos que un 3%, oye, está controlado, esto es bueno, es como lo venden los medios, pero sigue siendo una salvajada y un robo a mano armada. Ladrones de guante blanco, ¿no? Que son a día de hoy los planificadores centrales. Pues creo que la sociedad puede aguantar picos de inflación del 3,5-4%. Han hecho esa famosa ventana de Overton, ya nos han adoctrinado para eso y es muy posible que lo busquen. ¿Por qué? Porque seguimos viendo una política fiscal expansiva brutal. Déficits en Estados Unidos del 7%, en Europa ahora con el famoso rearme, iremos a déficits del 4 o 5% en próximos años. Estamos ahora mismo además en un ciclo de endeudamiento privado. Estamos en recorte de tipos de interés por parte de la banca central. La banca de la sombra también está apalancando muchísimo. Y además estamos en un proceso de desglobalización y transición energética, que por el lado de la oferta son factores que al IPC le van a afectar también con forma de subida de precios, ¿no? Menos oferta, más demanda agregada alimentada por el gasto público y privado, y luego shocks de oferta por menos eficiencia en la cadena de suministros derivados de la cadena comercial. Todo esto puede llevar tranquilamente en un pico de inflación que le va a venir de cine, de lujo, a los propios estados, que tienen unos ratios de deuda sobre PIB en torno al 120% Estados Unidos, y los países de Europa pues vemos muchos en torno al 100, 110, como España, Francia, Grecia, Italia por encima. Claro, la forma que tienen de solucionar ese problema de deuda es a través de la inflación, que licúa en términos reales esa propia deuda. Dirán que están luchando contra ella y realmente la están creando. Así que no descartemos pues ver un patrón similar, no exactamente igual, pero similar al de los 70, ya que los ciclos económicos, los problemas de deuda son parecidos. Vamos ya con la siguiente imagen. Esta es la quinta, si no me equivoco, creo que nos queda una o dos más. Vamos a ponerla, como siempre, a mi izquierda de la pantalla. Y, bueno, pues uno de los principales factores que hablo de por qué espero un pico de inflación es este. Esto es una barbaridad porque nos hemos acostumbrado, otra vez que saco la palestra la ventana de Overton, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, es el déficit de Estados Unidos. Y bueno, me hace mucha gracia porque muchos políticos dicen que quieren luchar contra él, pero realmente eso es una demagogia, un populismo absoluto. Bueno, fijaros, quitar la pandemia, yo siempre lo suelo excluir de mis análisis, porque fue un factor exógeno y muy extraordinario, pero si quitamos esas dos velas, realmente fijaros la tendencia, es decir, vamos cada vez a más déficit
insisto, en una época de auge, cuando no tendría ninguna justificación económica ni social encadenar estos déficits. Y se ha visto que el propio, esa guerra entre Musk también, Elon Musk y Donald Trump, que no han podido eliminarlo. Yo ya no sé si es que Donald Trump no ha querido o realmente es que no ha podido. Lo segundo sería más preocupante incluso que lo primero. Pero es que tengo la sensación de que es lo segundo, ¿no? De que ya hay unos gastos que son muy complicados de cortar, a no ser que hagas un ajuste muy severo para la economía y ante tu electorado, o sea, en contra de tu electorado. Claro, que haya un político que haga eso me parece muy complicado, ¿no? Entonces realmente esto es que el Estado gasta mucho más de lo que ingresa y esto al final luego, claro, puede retirar parte de ese dinero emitiendo bonos o recaudando impuestos. Pero por lo general vamos a ver ciertos déficits y esto es directamente inflacionario. Directamente inflacionario. Y a lo que voy, este es el problema. ¿Qué incentivos tiene el gobierno para reducir el déficit? Si esto genera inflación y la inflación además soluciona su problema de deuda. Es que realmente ellos, claro, dirán lo contrario, porque tienen al final que convencer a la sociedad. La sociedad es avasallada por la inflación, empobrece y no gusta, ¿no? Entonces ellos tienen que decir que luchan ante las cámaras, tendrán que decir que sí, que están luchando contra la inflación, están tratando de generar políticas que reduzcan los precios, etcétera, etcétera. Pero realmente por detrás no están haciendo eso, porque son los mayores los que más se benefician de todo esto. Es un conflicto de interés tremendo, ¿no? Esto es otra cosa que habría que plantear en las Cortes, porque me parece una vergüenza que el monopolista del dinero, el que puede imprimir, que es el gobierno, sea el que más se favorece de todo eso. Bueno, tremendo, ¿no? Y vamos ya con la última de las imágenes, creo que nos queda una, que es, pues un poco dentro de este entorno, ya llevado a los mercados financieros. Como siempre hemos dicho, el oro es un gran protector frente a épocas inflacionarias. Yo creo que estamos en un superciclo de commodities, lo he defendido durante años ya, y el oro, desde luego, hemos sido aquí también muy tozudos con la tesis del oro. Claro, ha subido mucho, mucha gente dirá, oye, es que ya le puede quedar poco recorrido. Bueno, pues para toda esa gente quiero enseñarles este gráfico, vamos a ponerlo en grande, para que lo veáis, si realmente es un mercado ya maduro o joven. Aquí os pongo el average de los bull runs que ha tenido el metal amarillo. Fijaros, pongo el de 1972, el 78, el 2007 y el 2024 en rojo, que es el actual, el bull run actual, ¿no? Y sobre todo el average, la media, que es lo importante, hemos cogido pues la media entre el 72, 78 y 2007, que es el violeta, que veis ahí, el mitad, para que veáis un poco el potencial que aún puede tener el oro, para todos aquellos que digan que es un mercado ya maduro, que esto ha subido mucho, que no le puede quedar recorrido. Bueno, ¿qué va? Estamos en un entorno de inflación monetaria. La inflación monetaria no es lo mismo que el IPC, son dos términos diferentes. La inflación monetaria más o menos es que se aumenta la oferta monetaria, es decir, aumenta el dinero más o menos en un 8%, por lo tanto el dinero que ya existe se envilece, ¿no? Si hay dos billetes y tú sacas otros 5, los dos que había antes, claro, pierden valor, ¿no? Eso es la inflación monetaria, que más o menos ronda el 8%. El oro protege frente a eso, frente a la inflación monetaria. El IPC realmente es un índice de volatilidad de precios, ¿no? Pero, bueno, en ese entorno, donde además los bancos centrales están comprando mansalva oro, cambiando las reservas. De hecho, está pasando ahora mismo el oro al euro, como reserva internacional. Esto es muy fuerte, es un cambio histórico que estudiarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y veremos ya el dólar a futuro, pero estamos y estamos volviendo a tipos reales negativos. Todo esto es un marco teórico y práctico perfecto para el oro, que insisto, sí ha subido mucho. Nosotros ya veníamos diciendo que era un entorno idílico, pero que en correcciones, si vemos pautas, vemos como el average nos sigue dejando mucho recorrido. Y yo repito una vez más que estamos en un mercado alcista joven para el oro. Bien, os leo, como siempre, los comentarios, por supuesto, y con esto cerramos la conexión macro. Seguimos en Más que Mercados, seguimos con Álvaro Basagoiti. Vamos allá. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.